Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en este espacio informativo justo con Johanna. Johanna, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, bendecido día para todos. Yo muy feliz, siempre estoy muy feliz de poder entregar información, de estar contigo, de hacer estos webinars que generan tanto valor a nuestra comunidad. Pues feliz de estar aquí. Sí, lo importante es mantenerlos informados a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, que aquí tenemos nosotras un equipo completo y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, de un Sí, tema súper interesante que a todos nos importa, ¿verdad? me parece que el tema de hoy está de alquilar balcón, mi Silvi, porque con esta invitada vamos a resolver muchas inquietudes, pero también vamos a ampliar información. Yo creo que donde un inversionista comienza a enfocarse, debe estar muy capacitado, muy informado, muy educado para que todos esos proyectos que comienzan a ser sus nuevos intereses se den a muy buen término y con muy buenas ganancias, ¿cierto? Que eso es lo que queremos que tengamos todos. Claro, es así, ¿no? Y es así que pues, les tenemos hoy día a la doctora Natalie Gaviria, abogada de inmigración, que nos va a despejar todas las dudas. Bienvenida, Natalie. Hola Silvia, hola Joana, ¿cómo están? Un gusto estar acá con todos ustedes. Natalie, feliz de tenerte hoy aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno este webinar contigo. Qué bueno este espacio donde vamos a despejar tantas dudas. Y bueno, te agradecemos que nos hayas sacado este espacio que sabemos que mantienes muy ocupada. Claro, no hay ningún problema, para eso estamos, ayudar a todos a resolver las dos, porque en este tema migratorio siempre hay un montón de dudas, de desinformación, entonces bueno, estamos acá para aclarar todo lo que sea necesario. Súper, Natalie, gracias. Gracias. Y bueno, Natalie, aquí comenzamos con las preguntas. Hoy día te vamos a explotar al máximo. Está bien. Una de las preguntas claves que siempre nos están, bueno, que nos preguntan nuestros inversionistas es ¿cuáles son los tipos de visas para no migrantes aquí en los Estados Unidos? Ok, bueno, es muy buena pregunta, es muy amplia, o sea, es casi que un abecedario de visas que la gente muchas veces desconoce. Hay muchas visas de no inmigrantes. Sin embargo, te voy a decir como las más comunes, las más conocidas, porque dependiendo de los casos particulares de cada persona, de cada familia, pues se ajustan por unas u otras, pero digamos que las más comunes son siendo de talento, que son uno, las visas de atletas también son muy comunes, que son las FEO, de grupos de entretenimiento, las visas de estudiante, que son las F, las visas de inversionista son muy comunes, son muy apetecidas y luego quizás entramos un poquito más en detalle porque es un poco más fácil que otro tipo de visas, entre comillas, si las personas cumplen con las condiciones para aplicar, son las visas de inversionista. También tenemos visas de trabajo como la H, que es para profesionales, visas L, que es de intercambio de ejecutivos, tenemos visas de religiosos, hay muchos tipos de visa, pero te diría que, bueno, la J también es otra visa muy común que es de trainee, para trabajar por un periodo corto de tiempo en una compañía. Esas digamos que son como las más comunes de todas. Natalie, y de todas esas visas, ¿cuáles son las más usadas por personas que quieren invertir en todo este tema inmobiliario, en empezar con una visa de inversión inmobiliaria, bueno, como en este término que nosotros trabajamos? Bueno, mira, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una es, para la visa de inversionista no inmigrante, como les venía diciendo, es una visa no inmigrante como tal. Para este tipo de visa, digamos que hay una idea que se creó a lo largo de los años porque funcionaba así, pero cambió, de que a través de comprar una o dos propiedades te daban una visa de inversionista. Entonces, a veces las personas vienen y dicen, compré un apartamento, quiero una visa de inversionista. Esto funcionaba anteriormente, hace muchos años, pero hoy en día no funciona. Hoy en día por ahí México a veces acepta una que otra, pero en el resto de los países que aplican a visa de inversionista, porque tampoco todos los países aplican y pueden solicitar visa de inversionista, sea por un tratado comercial, dentro de estos países la inversión en 100 propiedades, perdón, no funciona
como tal con una o dos propiedades. A veces, ¿qué se hace? Bueno, cuando ya compras, por ejemplo, un mall, tipo algo ya muy grande, o compras muchas propiedades, como que se puede tratar de hacer la figura de visa de inversionista, pero no con una o dos propiedades, sino con muchas propiedades. Ahora vamos a ver, creo que hay otra pregunta por ahí, que es una visa de inmigrante, que sí funciona con real estate, con propiedad raíz, o con un inmobiliario. Esa sí funciona, aplica. La diferencia de la E2, del por qué no funciona, es porque la E2 como característica principal es que el negocio esté a riesgo. Entonces, si tú tienes un apartamento o una casa que renta, realmente el riesgo no es mucho. O sea, uno, eso, y dos, porque el inversionista tiene que estar en control del negocio. Entonces, realmente, ¿qué tiene que hacer una persona para rentar una propiedad? Más que recibir el dinero cada mes o por ahí arreglar algo de mantenimiento de vez en cuando, no mucho. Entonces, por eso es que a las embajadas no les gusta este tipo de inversiones. Ok. Ok, y entonces, ¿cuáles son sus características principales de esta visa de migrantes? Ok, respecto a la pregunta de la visa de inmigrantes, entonces les decía, hay otro tipo de visa, de proceso, que es de inmigrante, que ¿en qué se diferencia de la E2? Como su nombre lo indica, una es de inmigrante, otra es de no inmigrante. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de proceso, del cual ya les voy a hablar, que se llama EB5, este proceso permite que la persona aplique beneficiario principal junto con su familia, que incluye esposa o esposo e hijos menores de 21 años, puedan residir en Estados Unidos de manera permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso que, a diferencia de la E2, que otorga una visa por 5 años generalmente, el proceso de EB5 o de EB5 es una green card o una tarjeta verde, como la conocemos también. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la principal diferencia, y que obviamente es una inversión pasiva, o sea, se puede invertir en ciertos proyectos determinados inmobiliarios donde la persona simplemente entregas tu dinero y ya está. O sea, es como que entregas el dinero, tiene un cierto porcentaje de interés dependiendo del proyecto que se elija, y después de esto la persona adquiere su residencia en Estados Unidos junto con su familia y puede trabajar en lo que quiera, hacer lo que quiera. Si quiere estar de vacaciones en la playa todo el tiempo, puede hacerlo. Si quiere trabajar donde quiera, puede hacerlo. Pero bueno, esta es como la principal diferencia entre la E2 y la EB5. Perfecto. ¿Cuánto dura ese trámite, Natalie, de la EB5? ¿Cuánto más o menos si una persona nuestra quiere entrar en este proyecto, en un proyecto de estos que permiten ese estilo de inversión? ¿Cuánto puede tardar el proceso? Mira, el proceso como tal depende de dos cosas: del tipo de proyecto que elija la persona y el área donde está el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto se califica, hay unos proyectos que son como para zonas donde no hay tanto empleo, que el gobierno quiere como impulsar, digamos, y esas zonas, digamos, que tienen cierta prioridad, al igual que proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con algo rural, con un desarrollo inmobiliario rural. Entonces, esas tienen cierta prioridad y el gobierno las suele resolver más rápido por la prioridad que tienen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para este tipo de procesos realmente llega una residencia condicional por 2 años, y a los 2 años las personas deben remover condiciones. ¿Qué significa esto? Que a los 2 años las personas deben adjuntar la documentación, el proyecto se realizó, se llevó a cabo, de que se cumplió con la cantidad de empleados que se deben contratar, de que el proyecto sí se llevó a cabo, de que funcionó y demás. Y ahí ya les otorgan una green card o una residencia permanente por 10 años. Excelente. Que Entonces, con los 5 años pueden hacerse ciudadanos. perfecto. Entonces, Natalia, para interiorizarnos en lo que es la EB5, donde el cliente o el inversionista extranjero entra dentro de un proyecto, ¿verdad? Con cierta cantidad de dinero
que puede ser, creo que es entre $800,000 Y 1.050.000. Y 1.050.000, sí. Entonces, estos proyectos que les decía precisamente que están en zonas como en desarrollo, digamos, son proyectos que el gobierno, para incentivar que las personas inviertan, les disminuyeron digamos, el requisito del monto de dinero que tienen que aportar a $800,000, y hay otros que son de 1.050.000. O sea, eso sí, a diferencia de la visa de inversionista, también tienen un monto fijo, o es 800,000 o 1.050.000 que debe invertir la persona de EB5, que esté aplicando una EB5, y con ese dinero existen diferentes modalidades. Quizás ustedes saben mucho mejor de los proyectos como tal, y los pueden asesorar muy bien a los clientes, pero bueno, es como ver, de pronto a las personas que les conviene más la de 1.050.000, les gusta más el proyecto, les parece que tiene un mejor futuro, que está mejor ubicado, algo, les dan un mejor interés. Entonces, digamos que en eso como que se definen las personas como tal. Ok, sí. Excelente. ¿Cuáles serían los requisitos que necesitan para aplicar a la EB5? Ok, los requisitos son, digamos que es muy similar, aunque en un estándar un poquito más alto, a la E2, es que tengan un origen de fondos muy bueno, o sea, que sepan explicar, puedan explicar desde el punto de vista documental de dónde salió el dinero que están invirtiendo, que obviamente tenga una causa legal. La trazabilidad del dinero, es decir, que va de la cuenta de la persona a la cuenta del beneficiario en Estados Unidos, por ejemplo, y de la cuenta del beneficiario al proyecto de EB5 como tal. ¿Ok? Eso es importante, el origen de fondos, la trazabilidad del dinero y pues obviamente que el monto sea el monto que se requiere para el proyecto. Okay. ¿Y cuántos años los fondos tienen un tiempo determinado o desde cuántos años atrás deben demostrar la persona que tiene esos fondos? Sí, mira, depende de dos cosas. Depende del origen de fondos, de cuándo sea, porque por ejemplo, tienen una casa que la vendieron o varias propiedades que las vendieron en su país y se traen el dinero, entonces a veces se pueden ir hasta el momento de que, bueno, de dónde compraste la casa, o por lo general lo que se recomienda son unos 10 años que tienes que tener como todo claro, establecido por si te lo llegan a preguntar. Sí. Natalie, ¿qué puede hacer una persona? O sea, listo, tiene esto que tú nos estás explicando, que es el origen de sus fondos, y qué más debe tener una persona como al día para poder utilizar este tipo de visa, para poder aplicar. Bueno, básicamente es tener la trazabilidad, el origen de fondos que ya les mencioné. Otro punto importante es que deben cumplir con las obligaciones financieras en sus respectivos países. O sea, si por ejemplo están en Argentina con el AFIP, tener todo el dinero reportado en su país, cumplir con los impuestos. Si están en Colombia con la DIAN, tipo con todas las entidades de impuestos de cada país, tienen que tener un muy buen historial porque hay que aportar todo ese reporte, cómo era tu vida, digamos, impositivamente en tu país de origen, y por eso tiene que tener todo el dinero declarado. Ok. Excelente saber, ¿no? Eso es realmente importante porque cualquier falla que pueda haber en el sistema o 10 años atrás puede tener mucho que ver al final en la determinación de tu residencia, ¿verdad? Correcto, totalmente. Y Natalie, tengo otra consulta aquí que me preguntan, es el tema de cuánto ellos pueden aplicar a la EB5 estando en su país de origen o tienen que estar acá permanente durante los 2 años. Bueno, mira, muy buena pregunta. La EB5 es un tipo de proceso que lleva mucho tiempo en el proceso migratorio, digamos, en el ámbito migratorio, como inversión, residencia por inversión, ¿ok? Sin embargo, hace unos años hubo un cambio, y es que permitieron que las personas aplicaran directamente a su residencia al momento de hacer la inversión, ¿sí?
Entonces, eso lo que hizo fue hacerlo mucho más llamativo porque antes las personas tenían que esperar 3 años, 4 años después de haber hecho la inversión para obtener ciertos beneficios migratorios. Hoy en día, de hecho, son las únicas dos categorías que están vigentes para residencia, son de habilidades extraordinarias y la residencia por inversión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona puede perfectamente llegar a Estados Unidos con su visa de turista, inclusive, con su familia, se encuentran con Silvia, se encuentran con Joana, empiezan a mirar proyectos y miran que hay un proyecto de EB5 que les interesa, que aplica para EB5, que les interesa y bueno, después de que digamos hagan toda la averiguación del proyecto y demás les gusta y se dan cuenta que pueden obtener un beneficio migratorio, pueden aplicar incluso en esa misma entrada a residencia. O sea, no tienen que salir del país, sino que pueden incluso ajustar estatus en ese mismo ingreso. O sea, es muy rápido. Es O muy rico. otra opción también, las personas que no se quieran quedar, porque digamos aplicar de acá implica quedarse por lo menos por un tiempo hasta que les llegue un permiso de viaje, porque no durante el ajuste de estatus. Las personas que no quieran quedarse en Estados Unidos también lo pueden hacer perfectamente desde afuera. Lo que pasa es que ahí sí es como más o menos funcionaba anteriormente, que los beneficios migratorios solamente los obtienen una vez les aprueben la green card desde la embajada en sus países. Bueno, suena súper interesante la EB5, ¿no? Para personas que realmente quieran obtener el cambio, o sea, ese beneficio migratorio y prácticamente la residencia y la nacionalidad posteriormente. Total, es muy rápido, o sea, el proceso Silvi, es muy rápido, en verdad. y que se pueden traer toda su familia, hijos menores hasta 21 años. Correcto. O sea, hay muchas Entonces, personas que por ahí los hijos ya son mayores y no alcanzan el proceso de residencia, porque los hijos se les quedarían por fuera, cumplen 21 años. Como es tan rápido, como la cuota está disponible, pudieran aplicar inmediatamente. Y súper Natalia, bien. otra consulta, ¿qué seguridad tienen para que se les devuelva? Porque una vez que ya se cumple se termina el proyecto, se cumple los 5 años, ¿en cuánto tiempo se le devuelve al inversor el dinero? Bueno, mira, esto depende, y esto ustedes, los realtors y demás, lo sabrán mejor, depende de cada proyecto. Hay unos proyectos que por ahí te dicen a los 5 años te entrego la propiedad a tu nombre, otros te dicen es un préstamo de dinero, a los 5 años te entrego el dinero, otros te dicen no te lo entrego a los 5 años, sino a los 6 o 7, pero te doy una mejor tasa de interés durante estos 7 años. Entonces, eso ya es algo como muy entre, digamos, las partes, entre el Regional Center como tal y la persona, que llegan a un acuerdo y, bueno, depende como el acuerdo ya privado que tengan. Súper bien. Sí, a mí me interesaba, me parece muy interesante el proceso de visa de B5 y muchas personas que empiezan a conocerlo nos preguntan, ¿verdad, Silvia? Sí, la verdad que sí, es interesante porque es un cambio prácticamente de estatus inmediato. Y sabes qué es otra parte interesante, Johanna, que los hijos que son menores de 21 años pueden estudiar aquí en los Estados Unidos y ahorrarse el tema de la universidad, ¿verdad? Porque los costos de universitarios para extranjeros son mucho más que para residentes. Entonces, Así por ese es. otro lado, también le ven el beneficio a este tipo de visa. Y que en nuestro país, yo hablo por Colombia, hay muchas personas que quieren trasladarse por la situación política, económica, que se está viviendo, de inseguridad que se vive en nuestros países, y esto resulta ser una idea maravillosa. Adicional a lo que nos estaba diciendo Natalie, una persona se puede venir con su visa de turista, entrar a un proceso como este y quedarse aplicando ese proceso. O sea, es una forma de estar legal en este país. Digamos que el que tiene la capacidad económica es una forma de entrar muy fácil a este país con todos los documentos, pues o sea, legalmente. Cierto, Correcto. totalmente. Y ahora hablemos del otro tipo de visa, de la E2, que también es bastante común. Sí, la E2
como les decía, es una visa no inmigrante, entonces esta no les va a dar per se residencia en Estados Unidos, va a dejar residir, pero vivir, sinónimo vivir, no una green card, pero les va a dar generalmente, por ejemplo, Colombia, son 5 años que dan la visa de inversionista y se puede renovar indefinidamente. Entonces, para esta hay que aplicar en un negocio que sea activo y a riesgo. Hay que demostrar que el negocio es operativo y que genera ciertas ganancias para poder aplicar a la visa de inversionista. Esa es otra muy buena opción para aquellas personas que por ahí quieren invertir en Estados Unidos y es un proceso realmente rápido. Digamos que lo que más se demora es que el negocio como tal esté funcionando. De pronto comprar un negocio incluso ya funcionando es mucho más rápido y aplicar en la embajada es un proceso, digamos, fácil, no es tan lento, dependiendo de la embajada. Bueno, la de Colombia en este momento no. Hay otra embajada para los colombianos, pero bueno, los otros países funcionan relativamente rápido para aplicar a una visa de inversionista. Y le permite también a la persona venir con su esposo o esposa y sus hijos menores de 21 años también van a estar cubiertos por este mismo proceso. Otra cosa importante de este proceso es que si bien el inversionista o la persona que haga la inversión debe estar trabajando para el negocio, el esposo o la esposa puede trabajar libremente, o sea, desde que ingresa a Estados Unidos con la visa está autorizada o autorizada para trabajar en lo que quiera, donde quiera, que también es muy bueno porque hay muchos Muy bueno. que realmente no le dan permiso de trabajo al esposo o a la esposa. Sí, es muy buena esa noticia, eso sí no lo sabía de la visa B2. Sí, esa es muy ¿Y buena. hay algún monto mínimo de inversión? Mira, para la E2, a diferencia de la E5, que fue la que hablar, no hay un monto mínimo. Lo que pasa es que en este hay que demostrar que la ganancia sea sustancial. Entonces, ¿cuánto es sustancial? Más o menos unos 6,000, 7,000 dólares por mes por persona, por inversionista libres. Es un monto sustancial. ¿Cuánto sea la inversión? Es muy subjetivo. O sea, hay personas que de pronto tienen un know-how, saben hacer algo y como saben hacer algo acá con poca inversión pueden hacer un muy buen negocio y les va súper bien. Otros por ahí tienen un know-how muy bueno y compran un negocio ya hecho, entonces es un negocio que les va a tocar pagar un poco más para que les dé más rentabilidad como tal el negocio, pero depende de eso. O sea, por ejemplo, tipo, hemos tenido negocios que, como les digo, personas que tienen una compañía de tatuajes, por ejemplo, invierten 80,000 dólares, que no es tanta la inversión, pero saben cómo funciona el negocio, saben hacerlo, tienen experiencia en el negocio y facturan 1 millón de dólares al año. Entonces, no es cuánto inviertas, sino cuánto ganas en el negocio lo que importa. Qué interesante, ¿verdad, Johanna? Realmente es Total. muy interesante que a veces no conocen nuestros Yo clientes. aquí pensando qué tatuador conozco. Ella ya está pensando. Ella ya está pensando. Total, pero es súper importante eso que nos indicas, Natalie, porque realmente hay negocios que no necesitan tanta inversión y que son muy rentables, eso es cierto. Exactamente. Y Natalie, hablando de mi país, de Bolivia, ¿qué visa aplica para ellos? Bueno, mira, para Bolivia desafortunadamente no tienen visa E2 porque es por tratado. Igual no son los únicos en Latinoamérica. Perú tampoco tiene, Ecuador no tiene, Brasil no tiene, Uruguay no tiene. Muchos se quedaron por fuera. Eh, pero digamos que a veces lo que se trata de hacer es hacerlo por otros caminos. Por ejemplo, con los bolivianos utilizamos mucho la visa L, que es el intercambio de ejecutivos o managers. Entonces, por ejemplo, personas que tengan compañías en Bolivia, grandes, buenas, y que quieran trasladarlas a Estados Unidos. Entonces, digamos que acá lo que importa en este tipo de visa no es tanto la inversión,
sino como el crecer esa empresa y contratar profesionales para la empresa. Entonces, personas que tengan compañías con profesionales en Bolivia, por ejemplo, igual aplica para todos los países, ¿no? La L. En Bolivia, por ejemplo, que tengan profesionales y quieran venir a Estados Unidos a abrir una compañía acá, abrir un negocio acá que contrate profesionales, les podría servir la L1. Bueno, ahí O tenemos. también en estos países hay muchas personas que tienen doble nacionalidad, tipo italianos o boliviano argentino, boliviano español, tipo otra nacionalidad, entonces califican con la otra nacionalidad. Ah, eso no te entendí. O sea que diríamos un boliviano europeo podría con la otra nacionalidad ir para una E2. Claro, Oh, excelente. igual pasa con los venezolanos, con los uruguayos, muchas personas tienen doble nacionalidad y si una de tus nacionalidades califica para E2, puedes ir con esa nacionalidad, aunque tengas una nacionalidad que no califique. Qué interesante es el tema migratorio, ¿no, Johanna? Pues uno se puede Total. entender, pero pues toda la tarde. Sí, sí, sí. Y lo importante que es saber tantas cosas para poder guiar bien a nuestros clientes. O sea, yo ya estoy pensando, yo escucho a Natalie y empiezo a pensar, vea, Julanito le puede servir a esto. Sí, 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 total. Aparte, en verdad hay tanta desinformación y tanto desconocimiento también que está bueno como que sobre todo ustedes, los profesionales y obviamente todo el que conocer a las personas que llegan o que quieren venir a Estados Unidos, que a veces no saben cómo con quién relacionarse, a quién buscar, los engañan, los estafan, tipo millones de cosas vemos, que sepan ustedes también darles como ese apoyo de, bueno, quizás hay más opciones que pueden ver antes de cometer un error que luego te va a costar todo tu historial migratorio, por ejemplo. Natalie, frente a esos errores, dinos 3 o 5 errores que tú has visto que cometen las personas. Ya nos dijiste uno que es súper importante y es que no tienen la asesoría adecuada, pero ¿qué otros serían los errores que tú digas, mira, yo conozco estos errores que son muy comunes y que cobran valor importante en este proceso migratorio? Mira, desde el punto de vista migratorio, un montón. O sea, uno ve personas que vienen y no les digo, ¿por qué, Dios mío, no buscaste asesoría antes? Tipo, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen habilidades extraordinarias o califican para habilidades extraordinarias y ni saben y vienen y se quedan sin estatus. El hecho de quedarse sin estatus, digamos que es un problema porque luego tu única opción es casarte con un ciudadano americano. No hay otra opción. Entonces, muchas veces las personas vienen y dicen, me quedé, bueno, ¿y por qué no cambiaste de estatus a estudiante? Tipo, si querías estudiar, no sé, porque nunca me dijeron, como que es esa desinformación de, por ejemplo, no cambiar de estatus, pedir un asilo, es supremamente común pedir un asilo cuando la persona por ahí califica algo de habilidad extraordinaria, o quiere hacer un IB5 o quiere hacer algo y cuando va a hacer la IB5 ya no podemos hacer nada. O sea, Se ya les pasan los plazos. Ahí está. Un error importantísimo es que las personas dejan perder oportunidades o por tanto tiempo pierden el plazo de poder tener una visa de estas, un estilo de... por ejemplo, las personas vienen con su visa de turista, quieren hacer una inversión, por ejemplo, van a un proyecto de IB5, pero no saben que les da un beneficio migratorio, dejan pasar el tiempo y luego dicen, voy a invertir en esto. Sí, pero el beneficio migratorio ya no va. O sea, puedes Se invertir. acaban los cupos, también esto también es cierto, o sea, los beneficios que hay para estos proyectos también tienen un cupo que también se acaban, o sea, no es que esté abierto ni a todos los proyectos le pasa. Nosotras, de la cantidad de proyectos que tenemos, Silvi, 3 son los que tienen visa, 2 o 3. Sí, son 3 los interesantes, diremos, proyectos interesantes que uno Sí. se puede arriesgar, diremos, a indicarlos, a indicar a nuestros clientes, ¿no? Que sí podrían aplicar, pero tampoco hay muchos y tampoco hay muchos cupos. Exactamente, o sea que Porque es, precisamente estos procesos, digamos que si bien no son, sobre todo los de AB5, si no son 100% seguros, digamos, porque obviamente cierto riesgo existe,
con el cambio digamos, la nueva apertura del proyecto, la inmigración se puso mucho más, digamos, pendiente de evitar estafas y de evitar todo esto en los proyectos de EB5. Entonces ahora están, tipo, los tienen que presentar, tienen que pasar una aprobación los Regional Center, tienen que presentar los proyectos. O sea, no es como tan fácil tener esas aprobaciones, por eso no hay tantos proyectos de EB5 realmente. O sea, a nosotros nos llaman un montón de personas, ay, mira, tengo un proyecto de un development, un desarrollo, ¿cómo lo hago para meter a que sea proyecto de EB5 y poder recibir personas de EB5? No es tan fácil. O sea, tras de que es muy costoso para las personas que hacen estos proyectos porque hay que pagar mucha plata de inmigración, no es tan fácil porque con unos requisitos. Entonces, si bien no es 100% seguro para las personas, digamos que en los últimos tiempos los proyectos son mucho más seguros y los regional centers son mucho más establecidos y mucho más honestos y pendientes de las personas como tal. Claro, eso es súper importante saber, ¿no? Porque además le estamos dando la seguridad al cliente de que este proyecto va a funcionar y por lo tanto su estatus también. Eso de que les pidan tanta documentación es un bienestar definitivamente para el inversionista, porque ya ha sido un proyecto evaluado, es seguro, saben de dónde viene, quiénes son las developers, quién es la persona que está detrás del proyecto. Eso me parece que es mucho más, es una información súper importante, Natalie, eso que nos dices, de que ya son proyectos que han sido evaluados, que han pasado por un filtro y que también nos da seguridad a nosotros de poderlos mercadear, o sea, de poder tener clientes para este tipo de proyectos. Totalmente. Y Natalia, una pregunta que todos nos hacen. ¿Qué pasa si su visa en cualquiera de estas situaciones es denegada? La visa de inversionista, por ejemplo. Sí. Bueno, en realidad, si la visa de inversionista la niegan, no pasa nada, puedes volver a aplicar, no hay ningún problema. Ahí ya lo que pasamos es saber por qué te la negaron, ¿no? Obviamente, si se la niegan a las personas por el origen de fondos, pues bueno, entonces hay que cambiar el origen de fondos porque o no tienes origen de fondos. Digamos que hay ciertas cosas que se pueden solucionar. Obviamente, si te la niegan por un historial criminal, pues bueno, ahí ya no hay mucho más por hacer. Pero depende de lo que sea, se puede volver a presentar siempre, no hay ningún problema. Tipo, te negaron hoy, te negaron por algo mal negado, tú puedes volver a aplicar mañana. O sea, cero problema con eso. O sea, no hay ni siquiera un tiempo de espera, diríamos unos 6 meses. Qué interesante. Para nada. Sí, súper interesante. Sí, porque pueden que me la nieguen porque me faltó un documento adicional, pues porque presentarse a una embajada no es así tan fácil y a una visa de esas tampoco. Pero no tener tiempo de esperar 3 meses, 6 meses, un año para volverte a presentar es una gran noticia. Exacto. Definitivo. Sí. Imagínate, ahí no 10 años y seguimos esperando. Total, sí, es verdad. Bueno, Natalie, Silvi, tenemos más preguntas para Natalie porque es que esta asesoría está como muy buena. Interesante, me preguntan, ¿qué es una visa de intercambio J1? Una visa de intercambio J1 es una visa de trainee, que es la que hacen las personas que o están estudiando o recién terminaron su universidad y quieren hacer como una experiencia, una práctica, como lo llamamos nosotros en Colombia, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una oferta de una compañía acá en Estados Unidos que le sirva de sponsor y adicionalmente esta compañía tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que tenga 7 empleados, porque precisamente como es una práctica, entonces se supone que es una práctica de intercambio cultural y la persona, o sea, el extranjero, rota por varios, digamos, sectores dentro de la compañía. Entonces, por eso se requiere por lo menos 7 empleados por parte del sponsor. Perfecto. Gracias, Natalie, por toda esa información. La verdad es una información tan importante para nuestros clientes que ha sido un placer tenerte. Igualmente, un placer haber compartido con ustedes. Natalie, muchas gracias por esa información que va a servir de mucho contenido
para todo, para nuestras redes sociales, para pasarlo por todos los campos que manejamos de marketing, porque esta información la debe saber todo el mundo. O sea, ¿cuántas personas se les abre una oportunidad gigante escuchándote? Muchas gracias por tu tiempo. No, con gusto. No, y decirles también que si necesitan más información, ya pueden agendar una reunión personalizada con nosotros y con Natalie para cualquier duda particular ya que se presente. Entonces aquí estamos para apoyarlos en todo el proceso. Ok, Natalie hace parte de nuestro equipo de trabajo. Recuerden que nosotros estamos rodeados de grandes personas, de personas que nos van a poder acompañar en un proceso, y por esta parte Natalie sería en nuestro proceso migratorio aquí a los Estados Unidos. Natalie, muchas gracias. Silvi, gracias. Gracias.